Funciones compuestas. Definición. Dadas dos funciones f y g, tales que f de x en y g de y en z, donde es necesario que la imagen de f esté contenida en el dominio de g. Se define la función compuesta de f y g de f de x. Notación para una función compuesta. F y g son dos funciones. F o g de x es igual a f de g de x. Ejemplo. Si f de x es igual a raíz de 3x y g de x es igual a x al cuadrado menos 2, encuentre f o g de x es igual a f de g de x. F o g de x es igual a f de g de x, en donde al reemplazar g de x en la función f de x, tenemos que la respuesta es igual a la raíz de 3x cuadrado menos 6. Para sacar el dominio de la función f o g de x, realizamos lo siguiente. 3x al cuadrado menos 6 es mayor o igual que 0, en donde al despejar x, tenemos que x es mayor o igual a más menos raíz de 2. En el siguiente ejemplo tenemos, si f de x es igual a raíz de 3 de x y g de x es igual a x al cuadrado menos 2, buscar g o f de x, en donde eso es igual a g de f de x. G o f de x es igual a g de f de x, en donde al reemplazar f de x en la función g de x, tenemos que es igual a 3 de x menos 2. El dominio de g o f de x es x tales que x pertenece a los reales. Función lineal. Es una función cuyo dominio son todos los números reales y su codominio o rango son también todos los números reales. Su expresión analítica es un polinomio de primer grado de la forma y es igual a mx más b, en donde y viene a ser la variable dependiente, m la pendiente, x la variable independiente y b el intercepto. A continuación podemos ver un ejemplo, en donde la función es igual a 2x menos 3, en donde 2 es la pendiente y menos 3 viene a ser el intercepto en el eje y. Para hallar la pendiente de la función lineal, solo necesitamos las coordenadas de dos puntos y aplicar la siguiente fórmula. Pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. A continuación un ejemplo. Para representar funciones, utilizamos una tabla de valores. Para ello, elegimos unos cuantos valores para dar a la x. Pueden ser los valores que queramos. Una vez elegido un valor para x, el valor correspondiente de la y será el que se obtenga al sustituir todas las x que hay en la fórmula por ese valor. En la tabla de valores, primero elegiremos los valores que utilizaremos, después sustituiremos el valor en la fórmula y calculamos la expresión resultante, en donde obtendremos los siguientes valores. Finalmente, la gráfica que se obtendrá reemplazando los valores es la siguiente. Función cuadrática. La función cuadrática es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a es diferente de 0. A, b y c pertenecen al conjunto de los reales, y su gráfica siempre es una parábola. Ejemplo, si la función 2x al cuadrado más 3x más 1, entonces a es igual a 2, b es igual a 3 y c es igual a 1. Intersección con eje y. En la función cuadrática ax al cuadrado más bx más c, el coeficiente c indica la ordenada del punto donde la parábola intersecta al eje y, como podemos ver en la gráfica.
Intersección con eje X y la ecuación cuadrática. Cuando se quiere hacer interceptar la función cuadrática con el eje X, debemos hacer que la función sea igual a 0. Por lo tanto, la función se transforma en una ecuación cuadrática o de segundo grado, que es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a siempre es diferente de 0. Y como toda ecuación de segundo grado tiene dos soluciones o raíces, significa que la función posee dos ceros. Si estos son reales, corresponden a los puntos de intersección de la parábola ax al cuadrado más bx más c con el eje x. Eje de simetría y vértice. El vértice de una parábola es el punto más alto o más bajo de la curva, según sea su concavidad. El eje de simetría es la recta que pasa por el vértice de la parábola y esta es paralela al eje Y. Si f de x igual a x al cuadrado más bx más c, entonces su eje de simetría es menos b sobre 2a. Su vértice es menos b sobre 2a para el eje x y 4ac menos b al cuadrado sobre 4a para el eje y. El dominio recorrido de una función cuadrática. El dominio siempre es el conjunto de los reales. El recorrido dependerá de la concavidad de la parábola. Si es cóncava hacia arriba, es decir, que a es mayor que 0, el recorrido de la función es igual a 4ac menos b al cuadrado sobre 4a hacia el más infinito. Y si es cóncava hacia abajo, es decir, que a es menor que 0, el recorrido de la función está dado por el intervalo desde menos infinito hasta 4ac menos b al cuadrado sobre 4a cerrado. En la siguiente gráfica podemos ver la ecuación, una función cuadrática, donde los interceptos con el eje x son menos 2 y 0. El intercepto con el eje y es 0 y las coordenadas del vértice son menos 1 para el eje x y menos 1 para el eje y. Funciones logarítmicas. ¿Qué son las funciones logarítmicas? Las funciones logarítmicas son funciones matemáticas que poseen el siguiente formato básico. F de x es igual al logaritmo en base a de x. La variable representada por a en esta ecuación es conocida como la base de la función. Es decir, f de x es igual al logaritmo en base a de x, en donde el dominio vendría a ser a elementos de los reales, en donde a debe ser mayor que 0 y debe ser diferente de 1. Las propiedades de estas funciones son las siguientes. Logaritmo en base a de 1 va a ser siempre igual a 0. Logaritmo en base a de a será igual a 1. Logaritmo en base a de una multiplicación entre dos números va a ser igual al logaritmo en base a del primer número más logaritmo en base a del segundo número. La siguiente propiedad. Logaritmo en base a de dos números en una división. Tendríamos que logaritmo en base a del primer número menos el logaritmo en base a del segundo número. El logaritmo en base a de un número elevado a un exponente nos queda igual al exponente multiplicado por el logaritmo en base a por el número que elevaremos al exponente. ¿Cómo resolver una función logarítmica? Para explicar esto utilizaremos la siguiente función. F de x es igual al logaritmo en base a de x, donde el valor de x será reemplazado por 243 y el de la base será 3. Primero,
cambiaremos las variables por los valores asignados a cada una de ellas. F de x es igual al logaritmo en base 3 de 243. Segundo, cambiaremos f de x por su expresión equivalente, en donde tendremos que y es igual al logaritmo en base 3 de 243. Tercero, cambiaremos la ecuación a exponencial. 3 elevado a la y es igual a 243. Por último, resolveremos la ecuación para encontrar el valor de y, en donde lo único que tendremos que hacer es reemplazar valores en la variable y. ¿Cómo trazar la gráfica de una función logarítmica? Para explicar esto, utilizaremos la siguiente función. F de x es igual al logaritmo en base 4 de x, tal que x debe ser mayor o igual que 2. Primero, haremos una tabla de valores para representar a x y a y. Segundo, le asignaremos cualquier número como valor a la x. Como ya sabemos, x debe ser mayor o igual que 2. Tercero, resolveremos la función para encontrar el valor de y utilizando los valores ya establecidos para x. F de 2 es igual al logaritmo de en base 4 de x, en donde resolviéndolo tendremos que 4 elevado a la y es igual a 2. Finalmente tendremos logaritmo en base 4 de 2 será igual a 1. A continuación podemos ver los resultados y ya obtendremos la tabla de valores, donde finalmente solo tendremos que utilizar los valores y podremos trazar la gráfica. ¿Dónde se aplican las funciones logarítmicas? Podemos encontrar las funciones logarítmicas aplicadas en diversos campos profesionales y en gran parte de las máquinas que utilizamos en la actualidad. Entre ellos podemos mencionar el campo de las ciencias y en máquinas como las computadoras. En el campo de las ciencias se utilizan con varios fines, pero en particular para simplificar una ecuación matemática. Ejemplo, una ecuación utilizada para medir la cantidad de soluto que se encuentra en un disolvente. Este caso lo podemos encontrar en el área de química. Otro ejemplo, en la famosa escala de Richard, en donde los logaritmos son quienes hacen posible la lectura de un sismo. Función exponencial. La función exponencial con base a se define para todos los números reales x por f de x igual a elevado a la x, donde a es mayor que 0 y diferente de 1, pues si fuera 1 se convertiría en constante. Para representar gráficamente una función exponencial, se elabora una tabla de valores y luego se ubican estas parejas en el plano cartesiano. Por ejemplo, para graficar las siguientes funciones: 2 elevado a la x y 1 medio elevado a la x. Primero debemos realizar una tabla asignando valores a x para hallar los valores que va a ocupar la variable dependiente. Luego graficamos, con lo cual obtendríamos las siguientes gráficas. Las propiedades de la función exponencial son: la gráfica siempre pasa por el punto 0, 1. El conjunto de salida es igual al dominio y este es igual a los reales. El conjunto de llegada es igual a los reales. El rango es desde 0 hasta el infinito positivo. Si a es mayor que 1, a elevado a la x es siempre creciente. Si a es menor que 1 y mayor que 0, a elevado a la x es siempre decreciente. La curva no toca al eje x, es decir, no tiene ceros.
Como ejemplo tenemos la siguiente función exponencial, y igual a 2 elevado a la x, para lo cual encontramos los valores para las variables x y y. Luego asignamos los puntos en la gráfica de los pares ordenados. Y por último, construimos la gráfica que obtenemos de la siguiente forma.